Pues buenos días de nuevo a todas y a todos aquellos que nos estáis siguiendo por Internet. Estamos en esta segunda jornada del curso de verano Salud, Enfermedad y Nutrición en el reinado de Carlos V. La siguiente intervención lleva por título El descubrimiento de América, la renovación del arsenal terapéutico y las terapias de las enfermedades de la Europa del Renacimiento. Correrá a cargo del profesor Cecilio Venegas Fito. Él es doctor en farmacia por la Universidad de Sevilla, tiene además estudios de filología hispánica en la Universidad de Sevilla y pertenece a los grupos de investigación en las universidades de Sevilla y Extremadura. Es además autor de diferentes y diversas monografías, tanto libros como capítulos de libros y prólogos y artículos en revistas científicas en el campo de la farmacia como de la historia, a la vez que publicaciones y colaboraciones en prensa escrita y revistas profesionales. Participa además en numerosos programas de medios de comunicación, tanto de radio como en televisión e Internet. Yo os invitaría también a ver una de sus ponencias magníficas que dio sobre la botica de Guadalupe, que está grabada y está también disponible en nuestro canal YouTube. Y pasamos de ese mundo de los alimentos pues a ese mundo de la farmacia, el terapéutico. Para nosotros es de nuevo un gran honor tenerla aquí con nosotros. Profesor Venegas, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. En primer lugar, el agradecimiento lógico a la... Eso es un aplauso. Debe ser para la anterior ponente, sin duda, pues lo merece largamente. Ahora ha debido llegar ya la noticia de la ponencia y esa es la respuesta. Bueno, lo que son las redes, ¿eh? Bueno, decíamos que muchas gracias de verdad a todo el equipo de la Fundación, de la Academia, a todo el equipo directivo de una parte, al equipo docente de otra y bueno, me siento como en casa. Esta es una casa la cual he frecuentado pues, con alguna frecuencia. Muchísimas gracias a la persona pues, que lleva en general todo el peso, todo el tiempo, a Juan Carlos Moreno, al doctor Moreno, muchas gracias. Al doctor Chaparro también, muchas gracias, rector, como siempre, encantado de estar. Y a muchas personas del ámbito educativo. Veo aquí también a la doctora Perales, en fin, veo a personas que me son pues, muy gratas verlas, porque forman parte de esa inteligencia que procuramos poner en red en Extremadura. El equipo docente me parece magnífico, pero también estoy viendo pues, caras muy interesadas en todo lo que se está diciendo aquí a lo largo de la mañana. Yo sé que hoy ustedes han hecho un esfuerzo particular, han ido a hacer la ruta. Seré muy breve, voy a intentar no cargarles mucho porque tenía unas posibilidades. Los castigo a base de heterociclos, y me traigo aquí toda la formulación de las cosas, o hacemos una cosita que pueda ser un poco más liviana. Y viendo un poco el programa, que ustedes hoy pues ya han tomado el tercio de varas, lo han tenido por la mañana, pues entonces no voy yo a insistir en la suerte, ¿eh? Vamos a dejarlo un poco así. Muchas gracias, de verdad. Bien, la historia es émula, esto es una definición preciosa que pongo con mucha frecuencia. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente y advertencia de lo porvenir. Hoy mismo están saliendo medicamentos que no es la píldora del día después que ustedes han oído hablar, pues oirán hablar en este mes que viene de la píldora del día antes. Bien. Pues la farmacología siempre nos sorprende porque está en perpetua evolución. La aspirina, que tiene 130 años, se examina todos los años en la Agencia Española del Medicamento. O sea, tenemos el arsenal terapéutico, ese del que complementariamente al arsenal alimentario hablaba el profesor. Una cosa es la nevera y otra cosa es pues las cápsulas y esto, pero son cosas intercambiables. Y respecto a la píldora del día antes, para su información, se usará para no coger el SIDA. De tal manera que será algo, claro, eso lleva, pues como todo en el medicamento, aspectos legales, aspectos bioéticos, aspectos farmacológicos, aspectos económicos. El medicamento es un mundo muy complejo, es un mundo que está siempre. Los astronautas a la Luna llevaban su botiquín, naturalmente, ¿eh? O sea, hemos ido a la Luna pero con sus medicamentos, todo el mundo, con sus cositas. Todo el mundo lleva su bolsita de medicamentos, sus medicamentos. Joyce dice que el primer hombre que tomó una hierba
tenía que tener mucho coraje, efectivamente, porque iba a ciegas como Ulises, ¿eh? No sabía si le iba a hacer bien, si le iba a hacer mal, y nosotros hemos sido cobayas de nosotros mismos siempre en todo. Bueno, decíamos eso de Cervantes. Bueno, esto es un poco pues una presentación personal de las Reales Academias, del mundo de difusión del conocimiento en el que participo, en programas de radio, de televisión, bueno, eso es una cosa un poco más seria, como digo, de las academias. Y bueno, ahí andamos un poco, pues hablando un poco de todo y con todos, de alguna forma haciendo exposiciones también. Por cierto, con Yuste tengo una especial vinculación porque tengo publicada la botica del emperador de Yuste. Tuve la enorme fortuna de encontrarla y tuve la enorme fortuna también de poder transcribirla y posteriormente de hacerle una monografía que está precisamente publicada en las publicaciones de la Fundación. Entonces, de la Academia. Si tienen el gusto, pues pueden ver ahí cómo el emperador, en cuya casa estamos hoy, gozaba de la mejor medicina de la época. Era una medicina carísima, con perlas, con esmeraldas, con objetos que formaban parte también de la divinidad. En fin, era una botica verdaderamente prodigiosa, botica de los prodigios, distinta a la botica habitual, a la botica de la abuela, a la botica de las hierbas que tenía la población en general. En ese tiempo, la medicina, como veremos ahora, todavía venía de la galénica, filtrada por el paso de los árabes, que nos trajeron todo lo que empieza por A, el alcohol, las alquitaras, los remedios potenciados en base a pasarlos por unas destilaciones, etcétera, etcétera. Es un mundo verdaderamente apasionante. Bueno, esta es una de las exposiciones que hacemos, esto en Panamá, que también pues vamos por ahí a otros países difundiendo precisamente todo este conocimiento del medicamento en general. Les leo un versito y les adelanto quién es el autor. El autor es don Pablo Neruda, que se ocupó de la farmacia, de la botica, y nos dedicó un acertadísimo verso. Dice: ¿qué olor a bosque tiene la farmacia? Efectivamente, los medicamentos primero eran bosque, semillas, plantas, hierbas, y luego pasan a la botica. ¿Qué olor a bosque tiene la farmacia? De cada raíz salió la esencia a perfumar la paz del boticario. Se machacaron sales que producen prodigiosos ungüentos. Esas sales ya son del mundo mineral, son sales procedentes de la alquimia, de otro mundo, del mundo químico, de la mezcla entre el primer mundo, ese de la esencia de raíces, y después del mundo químico, del mundo que nos va a llegar pues también de otra procedencia. Prodigiosos ungüentos. La seca solfatara molió el azufre en su molino, y aquí está junto con la resina del copal fabuloso, planta americana. Todo se hizo cápsula, polvo, partícula impalpable, preservador, principio. Ahí podemos ver todos esos mundos, el mundo americano, el mundo químico, el mundo alquímico, el mundo vegetal, todo está ahí, está recogido ahí. Bueno, esto es un libro también que tuve el gusto de publicar con el doctor Ramos, La botica en la expedición de Magallanes Elcano. Tuvimos también la enorme fortuna de dar con el inventario en Indias, claro, de lo que llevó Elcano y de lo que llevó Magallanes, porque iban a descubrir la luna, a otro mundo, a un desconocido absoluto. Pues llevaban, claro, su botiquín y su botica, que está perfectamente documentada, y si tiene la curiosidad, pues también. Bueno, vamos a hablar un pelín de América, de las plantas americanas, de qué vino de allí, de qué había aquí. El mundo es muy grande, ¿eh? Ustedes están viendo habitualmente un planiferio, pero no se lo enseñan así. Pues mire, así es de grande el mundo, ¿eh? Así es de grande. Y como ven, el mundo es diverso, pero miren, América es una cosa verdaderamente excepcional. América está de norte a sur y es una barrera enorme entre los hemisferios laterales, no de norte a sur. América parte el mundo en dos partes: la parte del Pacífico, la parte del Índico, y la parte del Atlántico y del Mediterráneo, y la vuelta. No se puede pasar a través de América. Es de arriba abajo. Y América está también distinta porque, si ven ustedes aquí, toda esta cercenación aquí en una parte, Asia
África, Europa, está junta, más o menos, pues más o menos, ahí estamos a 10 kilómetros, a tal, más o menos. Pero América está sola, aparte, está en otro mundo, y es otro mundo. Y es otro mundo para todo, es otro mundo para la civilización de las personas, es otro mundo para la zoología y es otro mundo para la botánica. Y la llegada de los europeos, Asia es lo más, en fin, en porcentaje de kilómetros, Asia, pero miren, América es casi el 30% de la población, perdón, de la extensión mundial. Y esto significa que ese 30% estaba aparte del resto. Y de ahí se va a derivar que el encuentro de 1492 sea un antes y un después marcado fundamentalmente para todo, para la vida de los hombres, para el planeta y para absolutamente todo. Bueno, ahí están los intercambios. En un mundo y en otro había cosas para llevar, para transitar, para hacerse de ellas. Pues temas, a mí el otro día, hace poco, en Panamá, me dijeron, doctor, ¿le gusta a usted la iguana? Digo, pues no. Digo, es justo lo que no tuvo éxito en Europa. Digo, me están ustedes ofreciendo que ni la iguana ni los cuines, que también se toman en Perú, en Europa se comen. El resto sí. Comemos muchísimas cosas y luego hay cosas que al revés. Unas triunfaron, otras no. Unas tardaron, otras fueron ornamentales. El tomate fue ornamental en un principio. Se traía para adornar las villas de los ricos y luego se empezó. Eso que el doctor nos decía con mucha aproximación, de que efectivamente los alimentos americanos no son un pack que vino un día. Ahí tienen ustedes los alimentos americanos, a partir de 1510. Y ahí están todos y ya con el uso que ustedes le van a dar al día de hoy. No, es una cosa que 300, 400 años hemos tardado en hacernos con ellos, en hacerlos distintos. Bueno, ahí tienen productos como el cacahuete, como el higo chumbo, como el cacao, el pimiento, el aguacate, los cueros, el tabaco. Hoy he venido viendo las vegas de tabaco. Extremadura espero que siga exportando tabaco, no fumadores, eso es otro tema. Calabaza, maderas tropicales, plata y oro, ahora hablaremos un poquitín, y de acá para allá, pues al revés, azafrán, jengibre, ajo, cebolla. Por cierto, algunas cosas ustedes me dirán, la caña es india y dio la vuelta a través de Europa. El café es arábigo. Eso de café, copa y puro, nada de eso, salvo el puro, producía América. El café vino de acá para allá, la copa también, el ron, los destilados de acá para allá. Los puros no, los puros estaban allí, ¿vale? El azúcar tampoco. La caña de azúcar es oriental. O sea, tenemos también algunas veces unos conceptos un poco, bueno, pues de fake news, de cosas que creemos que son así y luego, vistas con un poco de perspectiva, pues no son así. Bueno, los europeos llegaron a muchos sitios, ahí tienen los viajes de Colón, empezamos, pues fueron 6.000 kilómetros. ¿Colón qué hizo? Pues enredó lo que pudo por las Antillas. ¿Qué se encontró allí? Pues realmente, le voy a decir a ustedes, bueno, estos son los viajes de Colón que tienen ustedes, el Tratado de Tordesillas, que también conocen. Bueno, esto es para una conferencia más larga, digamos, en el tiempo, pero vamos a irla cortando. España, cuando llegó a América, al principio, los 10 primeros años, esto seguramente no se lo han costado a ustedes nunca. Ustedes tienen en la cabeza, sobre todo los mayores, Alba de América, que es la película en el que toda la cinematografía española de los años 50, pues inventamos una colonización, una heroicidad y un modo en el que lo hemos incorporado a nuestro ideario colectivo. Y ya entonces, bueno, Colón llegó y lo recibieron en Barcelona y aquello ya, a partir de ahí ya, fenomenal. Pues no fue así, no fue así. Mire, cuando España, Colón llega en un momento muy especial. Cuando Colón regresa de su segundo viaje trayendo algunos indígenas, aves y plantas extrañas, se produce en la corte un desengaño. Zarpan otras expediciones, pero no se halla oro, ni especias, ni siquiera esclavos, pues los indígenas son débiles. Todos los mesoamericanos, los taínos, no son musculados, son una población. Y a pesar de que Colón muere convencido de que ha descubierto parte del Japón o de la China, pronto se llega al convencimiento de que este nuevo continente es económicamente un fracaso. Trajimos, sí, la piña, que efectivamente le trajeron al rey, el melón de piña,
la probó, vio tal, las aves exóticas, unas guacamayos, unos indígenas que bautizaron en Guadalupe, como sabemos todos, pero aquello no daba para más, realmente. A principios de este siglo, que aún no se había obtenido el tesoro de los aztecas ni de los incas, ahí es donde estuvo el avance verdadero de todo esto. América es solo un paso hacia las verdaderas Indias, allá donde están los condimentos y las joyas. O sea, realmente esto fue así. Bueno, eso es México, eso es Perú, esos son los requerimientos. El siguiente paso fue el paso de Magallanes. Magallanes hizo una heroicidad que no podemos ni imaginar. Fue como si ahora fuéramos a la Luna sin haber sabido dónde está la Luna ni cómo era la Luna. Se sospechaba que la Tierra era redonda, nadie la había transitado. Eratóstenes ya había demostrado esto mediante unos cálculos trigonométricos muy simples, por cierto, con una sombra y un palo. Ahora que tenemos la tecnología, llevamos todo, que ya no sabemos nadie hacer raíces cuadradas. Bueno, hacer raíces cuadradas, sabemos sumar, ni los teléfonos de la familia. Antes sí, antes yo me sabía toda la lista. Ahora, al día de hoy, tenemos todo en el bolsillo. De tal manera que Magallanes fue una verdadera revolución, una heroicidad absoluta. Ahí tiene, 1519, 86.000 kilómetros, salieron 260 personas, llegaron 18, pero demostraron, como les decía Magallanes murió, como le decía Elcano al emperador, hemos navegado y demostrado toda la redondeza de la Tierra. Ese concepto de la redondeza de la Tierra, ese mundo global que efectivamente tenemos hoy. Y el siguiente paso fue la carrera de Indias, fue hacer todo esto y hacer el lago español, hacer una verdadera globalización donde se podía salir de Lisboa o de Sevilla, de la Nueva York de la época, llegar a La Habana, llegar a México, pasar por México, hacer que México fuera un intercambiador, un hub de culturas, y donde a partir de Acapulco se podía llegar al otro mundo más hacia allá, al mundo oriental totalmente, y que realmente, pues lo mismo que al día de hoy nosotros tenemos el dólar y el euro, pues el real de A8 fuera la moneda más importante del mundo. Hay reales de A8 reacuñados en Arabia, en la India, en Japón, en Nepal, en todos sitios, porque era la moneda universal. Bien, ¿cómo llegamos a esto? La carrera de Indias fue la más duradera, eficaz y decisiva y exitosa operación naval de la historia de la humanidad y uno de los mayores monopolios comerciales que han existido. Ahí estaban las plantas medicinales, ahora vamos a aterrizar en ellas. Fue un sistema de navegación e intercambios comerciales, culturales, sociales y de todo tipo que se dieron entre España y las Indias, desde la fundación de la Casa de Contratación 1503 hasta la clausura del libre comercio, la apertura del libre comercio, el liberalismo, en 1828. Llegó a transportar, vamos a ver qué se transportaba en la carrera de Indias, qué se transportaba, y como digo, en relación también a las plantas medicinales. Se llegaron a transportar 185.000 kilos de oro y 6 millones de kilos de plata de Potosí, de Bolivia, de Colombia, de Perú. Tras el descubrimiento de Filipinas, a esta ruta además se unieron los productos llegados de Manila hasta Acapulco y a través de la corriente del Curosivo, descubierta por Urdaneta. Con la unión, este párrafo es importante, quédense con él. Con la unión de ambas rutas se consigue la primera globalización. Así, España organizó desde Sevilla una red de comunicaciones que por primera vez en la historia adquiría dimensiones planetarias. Y un plus. Entre 1580 y 1640, Portugal, constituyendo una unidad monárquica española, constituyó una unión dinástica, por lo que la monarquía hispánica fue la absoluta dominadora de los océanos. Y las plantas medicinales, claro que estaban ahí, y los remedios, claro que estaban ahí. Hemos visto un poco del metal, ¿no? De lo que es. Porque, ¿qué buscábamos en la América, en ese nuevo mundo? ¿Qué se nos suponía a los europeos? El pregón que se dice en el alistamiento de Colón. En Palos se dice: marineros de Palos, hombres de mover, dejad atrás la pobretería y venid con nosotros, embarcaros para traer el oro y las especias. Oro y especias, oro y especiería, oro y medicamentos. De tal manera que las especias en ese momento, vamos a verlas ahora, bueno, esto es Galeón de Manila, esto es
un poco de lo que decía del dólar español, a Sevilla, ¿qué se intentaba traer? Pues se intentaba traer oro de una parte, pero especias de otra y plantas medicinales de otra. Las especias de alguien que era rico se decía que era una bolsa de pimienta. Dice, hombre, no sería para tanto, porque al día de hoy va a una Mercadona y se trae un bote de clavo, de canela y de todo. ¿Y cómo es que entonces esto estaba tan prestigiado? Pues estaba tan prestigiado porque las rutas comerciales viajaban a través de Europa, viajaban a través de varias culturas, tenían que pasar los portajos y las aduanas de los árabes, de toda la parte oriental de Europa, a través de caravanas, a través de muchísimas cosas. De tal manera que Sevilla, como digo, se convirtió, ahí está la Virgen de los Navegantes, auspiciando a los navegantes, se convirtió en esa Nueva York donde, todo está documentado en India, pues a partir de ahí se trajo todo. Dice Lope de Vega en el Arenal de Sevilla, toda España, Italia y Francia vive por ese arenal, en el Arenal de Sevilla, que es donde se esperaban las plantas medicinales y donde se venían descargando los galeones, porque es plaza general de todo trato y ganancia. Ese nos da idea de cómo es. Y esto también, aquí Lope de Vega también nos nombra una plantita medicinal. Dice, lo que es más razón que alabes es ver salir de estas naves tanta diversa nación. Las cosas que desembarcan al salir y entrar en ellas, y el volver después a ellas con muchas otras que embarca. Por cuchillos el francés, se comerciaba con cuchillos. Mercerías y Rouen. Lleva aceite el alemán, trae lienzo, fustán, llantés, carga vino de Alanís. Hierro trae el vizcaíno, el cuartón, el tiro, el pino. El indiano, el ámbar gris. La perla, el oro, la plata. Palo de Campeche. Palo de Campeche es medicamento. Ahora vamos a ver el guayaco. Palo de Campeche, cueros, toda esta arena es dinero. Eso es la bolsa. Tenían la bolsa ahí. Bueno, el oro. El oro, miren, ahí está algunas cosas. Esto es una cita del rey Fernando. Dice una recomendación, logra oro, humanamente si es posible, pero consigue oro a cualquier precio. Eso es el oro, lo que fuimos a buscar, el oro. Dice aquí Fray Bartolomé de las Casas, dice, cundiera la fama de que se pescaba oro en tierra firme con redes, y para ir a pescarlo toda Castilla se movió. O sea, eso es la codicia también, buscábamos oro. Vale, seguimos avanzando. Claro, estos versos seguramente ustedes los conocen perfectamente. Esto dice, pues, nuestro inigualable Quevedo, dice, madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo. Que, pues, doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, y poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Esto es porque los prestamistas, la banca de ese tiempo, estaba en Génova, eran genoveses y eran napolitanos, los que dominaban los centurión, etc. Bien, viene a morir en España, en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Dice, son sus padres principales y es de nobles descendiente, pues en las venas de Oriente todas las sangres son reales. Y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero, poderoso caballero es don dinero. Es tanta su majestad, y aunque son sus duelos hartos, que con haberle hecho cuartos, entonces se fraccionaba la moneda cortándola, los cuartos, los doblones y los cuartos, no pierde su autoridad, o sea, trozos de moneda son moneda. Porque pues da calidad al noble y al pordiosero, poderoso caballero es don dinero. Bueno, miren, decíamos que buscábamos oro, que buscábamos también especias, que buscábamos medicamentos. Miren lo que dice también alguien tan absolutamente digno de veneración como es Marañón. Dice, a la búsqueda de todas esas riquezas fabulosas y para ensanchar los límites de la conquista de almas para Dios, esto daría para otra conferencia, que es los temas naturalmente pues de religión, de almas, de búsqueda de la trascendencia. Se fueron aparejando naves y la corona se echó al mar. Pero no solamente ocurrió un hecho social y económico, puesto que en palabras de Marañón, los españoles fuimos a América con un ansia de aventura, codicia y lucro, pero en mayor medida para conocer ese nuevo mundo, para ver, para tener curiosidad intelectual.
además del tema empresarial, como hemos visto. Fruto de ese anhelo, de esa ambición de conocimiento, fue el relevante incremento de plantas americanas que supusieron la terapia para Occidente. Fuimos para conocer. Diario del Almirante. Antes lo hemos oído citar también, pues permita también una cita complementaria. Aquí se encuentra, habla Colón, aquí se encuentra unos árboles de 1000 clases. Todos dan fruto, cada uno a su manera, y despiden aromas tan fuertes que verdaderamente dan placer. Me considero el hombre más afligido del mundo al no poder reconocerlos. Claro, Colón no era botánico. No podía reconocerlos, decimos. Pero pienso que todos son de gran valor. Llevo muestras también de todos y también de las hierbas. Es una verdadera lástima que no sepa yo distinguir las plantas, lo cual me atrista. Qué bonito, ¿no? Que Colón se atristaba por no conocer las plantas. Bien veo 1000 especies de árboles, siempre verde, como en España de mayo a junio. Allí no se marchitan. Quien ha estado en el otro mundo ven que allí la cosa es distinta. Y 1000 especies de hierbas, todas con flores. Eso dice el almirante en uno de sus párrafos del diario. Y hay otro párrafo que también es de aplicación. Dice, estando así, vino el contramaestre a la niña a pedir albricias. Albricias es una especie de premio, ¿vale? O sea, dar albricias es premiar a alguien porque ha conseguido algo. Vino a pedir la recompensa al almirante porque había hallado almáciga. La almáciga es una resina oriental, una resina que venía de la India, pero ya en el primer viaje de Colón se dio con la almáciga, un medicamento. Porque había hallado almáciga, mas no trasía la muestra porque se le había caído. Bueno, no apretó las manos. Prometióselas el almirante, las albricias, y envió a Rodrigo Sánchez y a Maese Diego, que era boticario. Colón llevó ya un boticario en el primer viaje, a los árboles y trajeron un poco de ella, la cual guardó para llevar a los reyes y también del árbol, y dice que se conoció que era almáciga, aunque ha de coger sus tiempos, y que había en aquella comarca para sacar 1000 quintales cada año. La industria farmacéutica. Aquí hemos dado ya con farmaindustria. Esto nos va a meter en otra dimensión. Bueno, bien, 2 cititas. Una de Castellano, en la elegía de varones ilustres, que de hierbas halló grandes secretos, por cuya propiedad a la contina, o sea, siempre, obraba salutíferos efectos. Ahora veremos para qué enfermedades eran las más frecuentes. Y Castillejo dice, guayaco, el guayaco es el árbol del guayaco que está aquí representado. Guayaco, si tú me sanas y sacas de estas pendencias, cantaré tus excelencias y virtudes soberanas dulcemente. Bueno, es una mezcla de ciencia y de... Bueno, las plantas comestibles ya se las comió el predecesor y la concurrencia con ellos. Muchas gracias. Aquí traigo unas ilustraciones. Podríamos hablar también pues, de la papaya, de los pimientos, de los ajíes, de los tomates. Traigo ilustraciones botánicas del Real Jardín Botánico de Madrid, del cual pues también soy correspondiente y hago alguna pequeña publicidad y propaganda. Visiten el Real Jardín. Está al lado del Prado, nada más que es cruzar el lado, y está a su disposición y muy cuidado todo el año. Bueno, los tomates, las patatas, el cacao. El cacao era el alimento de los dioses. Los dioses se alimentaban de cacao. Prodigioso. Hay unas controversias sobre si el cacao era tan bueno que se podía tomar o no en el ayuno. O sea, si era tan bueno que rompía el ayuno o no, con ser líquido o no. Bueno, el del cacao hay también pues mucho para hablar. La yuca, que hemos hablado, el cacahuete, el maíz y la cochinilla. La cochinilla no es alimento, pero es tintoreo. El mundo tintoreo también es un mundo natural de planta enormemente interesante, da también para otra conferencia y bueno, vamos a seguirlo. Bueno, los orígenes de las plantas comestibles. Las especias. Buscábamos, hemos dicho, oro y plata, están vistos. Buscábamos plantas medicinales, ahora las vemos todas. Especias, ahí tienen pues las más importantes. Y estas son las que sí vinieron del viaje de Magallanes y Elcano. Ahí tienen el azafrán, ahí tienen la nuez moscada, ahí tienen el sándalo, tan importante para el perfumar, perfumus, por el humo. Ahí tienen el jengibre, ahí tienen la canela,
importantísimas, cada una con sus virtudes, unas afrodisíacas, esto es el previo a la Viagra y todo esto. Ahí tienen también, bueno, pues la pimienta negra, ahí tienen el clavo. Por cierto, si hubieran Elcano y Magallanes tenido conocimientos de farmacología, hubieran sabido que la pelagra y hubieran sabido que la dentición provocada por el tema de la peste de las naos, que es como se llamaba en su momento, pues la característica más importante del mar, de las enfermedades del mar, ¿vale? El clavo tiene vitamina C, de tal manera que si se hubieran tomado los clavos que tenían abajo en la sentina, pues le hubieran hecho muchísimo mejor. Bien, a ver, desde el principio, desde el siglo XVI, la corona española promovió la búsqueda de plantas útiles, en particular plantas medicinales. Desde 1570, Felipe II, muy inteligentemente, fue realmente el Austria mayor del mayor del mayor, nombró a Francisco Hernández, médico en ese tiempo y botánico, médico, protomédico, era el ministro de Sanidad de la época, ya nos hubiera gustado al día de hoy tener algunos ministros así, protomédico de las Indias. Se le asignó la tarea de informar sobre prácticas médicas locales y de tomar nota de cada hierba, árbol o semilla que se encontraba para enviarlas a España. Lo mandaron a México, lo becaron y lo mandaron a México. En caso de que fueran desconocidas. Una real cédula dice que todas las hierbas, árboles, plantas o semillas con cualquier valor medicinal que se pueda encontrar en aquellos lugares serán enviados a este rey. Desde entonces, pues bueno, hay muchísimos escritos, luego le hablaré un pequeñín de Monarde y tal. ¿Qué se trajo en ese primer tiempo? El guayaco, el palo santo y la ipecacuana, la ipeca, ¿vale? Son las tres plantas que tal. Felipe II era, además de un monarca administrador, era un admirador de la ciencia. Hizo los primeros jardines medicinales de Europa. Hizo en Aranjuez, por cierto, todo empezó a cultivar plantas, aclimatándolas, nutritivas de una parte, pero plantas medicinales de otra. Fue la primera llegada. Por cierto, la última la hizo Godoy, que hizo en Sanlúcar de Barrameda otro jardín de aclimatación. Luego ya, y cuando cayó Godoy, en España hacemos eso, arrasamos el jardín medicinal de Godoy. ¿Qué culpa tendrían las solanáceas y todo esto de la vida de Godoy? Bueno, en fin, la ampliación de los fines de la gestión política que supuso el reinado del monarca hizo nuevas funciones de gobierno. Las más importantes fueron la política económica, premercantilista, en fin, bueno, y avances y apoyo a los... De toda la expedición de Hernández, de todas las plantas de Hernández, queda un sustrato en Valencia, que es el Códice Pomar. Lo tengo bien estudiado también y bien frecuentado, de Honorato Pomar, que se lo regala Felipe II. Toda la herborización de Hernández acaba en el Escorial. Por cierto, el Escorial es hijo de Guadalupe. Yo no sé si también se lo han contado a ustedes. La fundación del más grande monasterio y de centro de gobierno está previamente, el padre del Escorial es Guadalupe. Se funda con frailes de Guadalupe. De tal manera que la construcción de Felipe II del Escorial tiene un antecesor, que es el monasterio de Guadalupe. Bueno, pues Felipe II regala a Honorato Pomar, a un catedrático de hierbas de Valencia, la herborización que queda de un incendio habido en el Escorial. Y el Códice Pomar pasa a manos de Honorato y es quien lo publica. Tenemos aquí, pues ahí hay plantas medicinales muchísimas. Está la escamonea. Ustedes toman grapos de escamonea y además de preguntar si el servicio está aquí en la primera planta, bueno, salen corriendo. Estaba prohibida la escamonea. Es altamente, la jalapa igual, es altamente diarreica. De tal manera que, bueno, son esos venenos. Esa es la escamonia. El catraegus, que es el espino albar, eso todo está en el Códice Pomar. La casia, también, la casia fístula, que es purgante o solutiva, que es como se llama en la bibliografía. El tabaco de Indias, el tabaco vino como medicinal, claro. Y el claro lo pongo yo. Pero ¿cómo podía venir si no? Dice, no, vamos a traer una cosa muy mala, que hay que prohibirla, que va a hacer que se mueran millones de personas. No, hombre, no. Vamos a traer una cosa estupenda, que con eso pues nos va a agilizar el ánimo, nos va a quitar los dolores de cabeza, en fin, lo que es un prospecto.
¿eh? Lo que es un prospecto en bien, ¿eh? Los de ahora es mejor no leerlo porque acaba uno no tomando. Bueno, y bueno, este es Francisco Hernández con la historia natural de Nueva España. Este es Nicolás de Monarde, las plantas y las plantas medicinales, historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias. Por cierto, Monarde no se movió de Sevilla, ¿eh? Estuvo tomando buena nota, era cargador de Indias y se llevaba muy bien con la autoridad local, pero bueno, y también con los cargadores y también con los pilotos, en fin, fue un personaje. Está Martín de la Cruz, que también tiene pues un atlas precioso de medicación americana, precisamente hecho allí. Y ahora vamos a ver varios productos, vamos ya en la recta final, varios productos que ustedes seguro van a identificar. Ustedes, la doctora Perales, que me mira, ¿ha tomado mescalina en alguna ocasión? No. Bueno, pues le cuento, hubiera cogido un globo que tendríamos que haberla buscado por ahí, ¿vale? Porque es psicoactivo, de tal manera que la mescalina es el mezcal, ¿eh? El mezcal, ahora ya lo conocen como mezcal, ¿vale? Como el mezcal, la mescalina. Bueno, ahora se lo mostraré. También el curare. ¿A qué le suenan a ustedes el curare? Veneno, ¿ves? Veneno. Bueno, antes, abundando en mi antecesor, el mundo clásico hacía los 3 reinos, los clasificaba y decía que el mundo animal es alimento, el mundo vegetal es medicación y el mundo mineral veneno, yuyu. ¿Vale? Efectivamente, el mercurio, el antimonio, el arsénico, todo eso es verdaderamente veneno. Luego están las dosis. Paracelso decía que todo es veneno o no, dependiendo de las dosis. El agua es buenísima, la gente se ahoga. Pues ya me cuentan. Un tema de dosis siempre, ¿vale? Bueno. Entonces, decíamos eso, los curares, la tubocurarina, los curares estrísnicos, luego la quina, que esa le suena a quina Santa Catalina, eso lo han tomado de pequeño, así estamos de gorditos. El rector está un poco más delgadito, porque se ha cuidado más y bueno. También la cocaína, la coca, todo eso vino de allí, ¿eh? Yo he tomado mate de coca. Bueno, pues te lo ofrecen en la altura, con naturalidad, los mezcaleros también toman, tal, pero bueno, digamos que eso es una infusión, tal, lo otro ya es precisamente porque es potenciación, ¿eh? O sea, la cocaína como todo, la procaína. Uno va al dentista y lo primero que hace es largarle una inyección de procaína aquí, que es para anestesiar. Bueno, pues esos son los anestésicos. Eso es el mezcal, esa es la mescalina, por si en algún momento en México particularmente se la ofrecen, pues es planta que también era planta medicinal. Eso es previamente los curares. Aquí, sin embargo, lo mismo que en Mesoamérica está, como hemos dicho antes, el tema de los psicodiluyentes, de algún modo. Pues el tema de los curares es un tema, sin embargo, de la parte central de América, de la parte del medio. Son o del Orinoco o del Amazonas, ¿vale? Son los indios con esas cerbatanas que conocemos, ponzoñosas, como dice en alguna cita que tengo por ahí. Bueno, no me resisto a meterles alguna formulita, hombre, pues si no esto parece una charla de café, tendremos que ponerle algunas fórmulas para que ustedes vean cómo son los curares, cómo es la tubocurarina, bueno, de cómo, pues miren, pueden ver que son lo que se llama alcaloides. Ustedes han oído hablar de la planta, la palabra alcaloide. Alcaloide también es una voz árabe, alcaloide, y alcaloide tiene que ver con que son heterociclos, son ciclos de carbono, que tienen alguna gracia, tienen un oxígeno o un nitrógeno metidos en las moléculas, ¿vale? Cuando ustedes vean unas cosas parecidas a esas, ¿vale?, con unos nitrógenos, unos oxígenos y unos hexagonitos que son así bonitos, los que no han dado ustedes orgánica, porque tampoco se puede saber de todo, pues efectivamente esos son alcaloides, ¿vale? Y los alcaloides tienen una potencia y tienen una actuación concreta en los organismos. Bueno, eso es el Orinoco ilustrado, en lo cual ya se determina pues todas esas curarinas y todos esos alcaloides provenientes de las cerbatanas. ¿Qué se hacía con esto? Pues que los soldados y en general los enemigos los derrotabas porque no podían moverse. Luego ya se morían de asfixia, porque afecta a la placa neural
de la musculatura, lisa y estriada, de tal manera que la estriada te queda para abajo y la lisa te impide respirar. Es una puñeta doble, se usa para las dos cosas. Y como es muy, en fin, pues muy sutil, se dispara con estas aquí, como veíamos, con todo esto. De hecho, la población, tengo un inventario también de Pedrarias Dávila, de las boticas de toda la carrera de Indias, pues dice que los españoles tenían que parecerse a las tortugas, ir metidos en una especie de corachas, que era, bueno, pues para protegerse de todas estas agresiones de las flechas, ¿no? Nosotros llevamos la pólvora. La historia de la química también es muy bonita, por otra parte, pero estos señores dominaban mucho pues, el arte de coger. Ahí está, el curare produce parálisis progresiva y finalmente un colapso cardíaco. El efecto se produce bloqueando la conducción nerviosa motora a nivel de la placa neural y inhibiendo la captación de acetilcolina. Con esto, listos. ¿Vale? Aún a dosis mínima, su efecto es letal y se debe a la acción de varios alcaloides, que es de las curarinas y de las tubocorarinas. Bueno, hay una historia muy bonita que les voy a contar. Miren, el tema particularmente de Perú y el tema del árbol de la quina. El árbol de la quina es el único árbol que está en una bandera. Perú tiene en su bandera, tiene una llama, un camélido aquí, pues una llama, sí, una llama, que es lo propio de allí, una llama. Tiene una cornucopia abajo, cornucopia es de cornu y copia, que no es que copia con el cuerno, sino que un cuerno que es abundante, la cornucopia, y entonces de esa cornucopia sale oro, ¿vale? Pero lo siguiente que tienen ustedes aquí, aquí, está un árbol que ustedes pueden identificar como el árbol de la quina, y eso está en la bandera nacional del Perú. O sea, eso es una planta medicinal. O sea, eso significa qué importancia se le dio a ese tiempo. Los ricos de Europa en el 18 iban a curarse de las malarias, de las fiebres tercianas y cuartanas a Perú, con quina fresca proveniente de las cortezas de varios. Luego había competencia entre ellos, si era mejor la de Loja o era mejor la de Potosí o era mejor, pero a las quinas. Las quinas quitaron, eran el previo a los antipiréticos. Estos son las cocas, eso es la fórmula de la cocaína y de la procaína, que son primas hermanas, son anestésicos. Uno es euforizante, el otro no, pero bueno, son alcaloides también, como ven, y ahora está de moda la coca rosa. Saben que ahora el tema tintorio, pues sí, les da una apetecible. Bueno, la riqueza natural americana es evidente, exuberante, pero al mismo tiempo extraña. Su transformación en bienes comerciales solo fue posible como resultado de una ardua labor. Esto es farmaindustria. La apropiación europea de la naturaleza americana supuso un proceso prolongado desde el siglo XVI. Hemos visto el siglo XVI, el siglo XVII y XVIII se los voy a saltar a ustedes porque ya a aquello le faltan 2 minutos. Entonces, lo mismo que descubrimos muchos alcaloides y muchas plantas en el primer tiempo, en el XVI, en los primeros tiempos de la conquista, después llegaron, si ustedes tuvieran más edad, habrían visto a lo que es, que tenemos a la izquierda, los billetes de 2.000 pesetas. Si recuerdan, estaba entonces la ilustración, ¿vale?, que era pues de un sabio jesuita que efectivamente lo tienen ahí herborizando, y aquí a la derecha. España hizo las siguientes expediciones científicas, fueron verdaderamente prodigiosas. El 18 fue lo mismo que el 16, es una época de avance enorme, el 18 es prodigioso. Y también, de nuevo, pues bueno, ahí tienen todo lo que se hizo de la chinchona, del matico, de la calagua, de la ratania, del yahoil, bueno, de muchísimas variedades de cosas. Le voy a dar 2 cititas y acabamos. Para la navegación, una de Fray Antonio de Guevara, un sabio, que decía que la vida en una galera déla a Dios a quien la quiera. Y también otra cita que me gusta mucho, bueno, esto es de la dieta, no vamos a hablar, dice que en la conservación, fíjense las penalidades para acabar teniendo aquí todas esas plantas. La conservación de la vida no hay en la mar cosa segura.
que lo que nos es contrario en la tierra no nos lo sea mucho más en la mar. Y ahora lo desgrana. Dice, esnos contrario en la tierra la hambre, el frío, el calor, fuego, fiebres, dolores, enemigos, tristezas, desdichas y enojos. Todo lo que han pasado ustedes en la ruta del emperador esta mañana. Todo eso. Bueno. Los cuales cosas, fíjense si hubieran navegado, las cuales cosas todas padecen dobladas los que navegan por la mar. Eso es para que sepamos de dónde vienen las cosas. Esto, bueno, ¿qué enfermedades había? La viruela, las tercianas, la alferecía, la gota, la tiña, la melancolía, la lepra, bueno, muchísimas, la peste negra, tal, bueno. La sífilis. Casi todo se orientaba, y estoy acabando, a la sífilis. La sífilis era el mal del siglo. La sífilis acabó con mucha... se transmitía, como saben, por vía sexual, y en el siglo XVI se decía, menos a los sacerdotes, que se transmite por el aire. Por el aire. Se transmite por vía sexual, menos a los sacerdotes, que se transmite por el aire. Bueno, pues tendrían su característica. Bueno, la sífilis. La sífilis se curaba o con guayaco, que era potentísimo, o con mercurio. Y la cita clásica decía lo siguiente, una noche con Venus y toda la vida con Mercurio. ¿Vale? Bueno, las enfermedades de los navegantes, con esto acabo, el escorbuto. El escorbuto era la peste del mar, la peste de las galeras, y el escorbuto es una vitaminosis causada por la carencia de vitamina C, que es una vitamina hidrosoluble, necesaria y tal, causa tumefacción. Y miren lo que decía Pigafetta, con esto acabo ya, el que escribió en el viaje de Magallanes y del Cano. Dice, pero por encima de todas las penalidades, esta era la peor, que les crecían a algunas las encías sobre los dientes, ¿vale? O sea, las encías encima de los dientes. Así los superiores como los inferiores de la boca, hasta que en ningún modo les era posible comer. O sea, un dolor enorme y además no te podías alimentar. Que morían de esta enfermedad. 19 hombres murieron, más el gigante y otro de la tierra, tal. Bueno, y ahí está un poco. Bueno, ¿con qué contábamos? En ese tiempo la farmacia se hacía 3 putadas, que era purgar, de una parte, bueno, estamos entre compañeros, yo creo que se puede decir eso, eran 3 cosas malas, purgar, sangrar, porque había que expulsar el espíritu pecante, y clisterizar. Clisterizar era el antecesor del enema Casen. Bueno, las drogas clásicas, los jardines botánicos, los herbarios, bueno. Y bueno, pues yo con esto podríamos hablar muchísimo de muchas cosas, de la vida hospitalaria en América, podríamos hablar de las camas, podríamos hablar de lo que es la curación en aquel tiempo y en ese tiempo, los hospitales en América, las universidades en América y el espíritu que al final pues nos reúne aquí, que es hablar de todo con algún espíritu y aprender todos de todo. Cuando 2 personas se encuentran, esto va para los más jóvenes, intercambian 1 euro, acaba cada uno con 1 euro cuando se separan. Pero si se intercambia una idea, se acaban con 2 ideas, la que uno traía y la que adquiere de los demás. El conocimiento es lo único que aumenta cuando se comparte, lo único. Pero afortunadamente podemos tener estos espíritus y encontrarnos aquí en torno a la academia. La triaca, que era lo que se usaba, y ahí tienen ustedes mi correo y mi agradecimiento por su atención. Gracias a todos.